Hay historias que no te dejan dormir. Hay relatos que, por más que los repitas en voz baja entre amigos, vuelven al silencio de la noche con olor a humo y una sensación de que algo quedó sin cerrar. Hoy traigo 3 de esas historias. Apariciones en una casa que parecía normal, una patrulla que llegó a la Chacala para enfrentar otro tipo de amenaza y terminó enfrentándose a algo que nadie esperaba. Y una noche andina donde el miedo se apareció en la carretera como una sombra con ojos. Antes de empezar, una advertencia. Algunos pasajes contienen episodios que pueden resultar violentos o sensibles. Si eso te afecta, por favor, cuida de ti. Bienvenidos a la comunidad. Gracias por estar aquí. Las brujas de Chacala. Y otros relatos que no creerás. La primera historia me llegó por mensaje directo, escrita a mano en una hoja arrugada, como si la persona hubiera tenido que dejar salir aquello de golpe para no enfermar. La voz que la cuenta es de Iliana, la hermana menor en una casa donde todo parecía ordenado, la madre que prepara la comida a la misma hora, Gabo y Génesis jugando en el patio, la rutina como un latido constante. Pero en esa casa hubo visitas que no pagaban renta y nunca traían flores. Empezaron con pequeños detalles, una silla movida, zapatos colocados de forma distinta, la sensación de que alguien miraba desde el corredor aunque estuviera vacío. La familia lo tomó como ruidos de casa vieja, hasta que empezaron a verlos. El primer encuentro que Iliana recuerda no fue terrorífico de entrada, fue extraño y doméstico. Era verano, la madrugada no terminaba de irse. Ella recuerda el sonido apagado del ventilador, el olor a café frío en la mesa de la cocina, y el reloj marcando una hora que nadie miraba. Gabo, su hermano, estaba en el suelo jugando con una canica. De pronto su madre dijo, «¿Quién está en la sala?». Y fue una frase que Iliana no sintió como pregunta, sino como confirmación de un lugar donde ya había un huésped. Al mirar, vieron a un hombre sentado en el sillón, con un sombrero viejo, el borde inclinado hasta cubrir la mitad del rostro. No tenía facciones claras, pero sí una postura de alguien cansado, de alguien que había viajado mucho y que no pretendía hacer ruido. La presencia no fue agresiva en ese primer momento. Se sentó y miró hacia la ventana como quien espera que el día sea diferente. Luego, otro episodio se volvió imposible de ignorar. Un niño con traje azul apareció en la puerta del cuarto de Iliana. Era un niño pequeño, vestido como para una foto antigua, con un traje que no parecía de su tiempo. Se quedó quieto, sin parpadear, y miró hacia ella con una claridad que heló el pecho de Iliana. Ella lo describió con palabras sencillas. Tenía la ternura de un juguete, pero la distancia de alguien que no te pertenece. Lo más inquietante fue lo que pasó con su hermana mayor. Una noche, mientras la casa dormía, Iliana escuchó la voz de su hermana hablar desde el patio, como si estuviera conversando con alguien conocido. Cuando fue a asomarse, la voz seguía, esa voz que ella reconocía, pero la forma en que hablaba tenía notas que no eran suyas, palabras antiguas mezcladas con una cadencia que no encajaba. Al entrar, la encontró con los ojos húmedos, recibiendo lo que decía como si fuese una respuesta. Después de eso, su hermana se levantó y fue directa al cuarto donde guardaban las viejas oraciones de la abuela. No oró de la forma en que la familia estaba acostumbrada, fue más bien una plegaria urgente, con una mezcla de palabras comunes y exclamaciones que Iliana solo conocía de relatos viejos de la región. Rezó hasta que el alba la obligó a parar. A la mañana siguiente, la vecina, una mujer de confianza que había visto muchas cosas en la vida, les dijo una palabra al oído: cambio de forma. La explicación no sonó como una verdad académica, sino como la única lógica que podía encajar. Seres que adoptan facciones familiares para entrar en las casas. La familia, por respeto y por miedo, empezó a tomar precauciones sencillas: no dejar las puertas sin llave, no hablar en voz alta de noche. Pero la pregunta quedó flotando: ¿cómo se convive cuando lo que te protege de los extraños también puede ser lo que permita que un extraño entre vestido con la cara de alguien querido? Esa tensión entre el cariño y la sospecha quedó en la casa como una sombra suave, presente en cada rincón. No hay una explicación definitiva, solo el testimonio y la sensación de que a veces el peligro no viene con cadenas, viene con la voz de alguien que conoces. Si esta historia te toca de alguna forma, quédate conmigo hasta el final. Si aún no eres parte de la comunidad, suscríbete. Aquí, las historias son de todos, y las escuchamos con cuidado. Lo que contaré ahora es una de esas historias que, cuando se te narran en un bar o en una sala, hacen que la gente baje la voz. Viene de Efraín,
conocido entre los suyos como el Buitre. Fue miembro de una unidad de fuerzas especiales, y por eso sus palabras pesan cuando habla de disciplina, miedo y cosas que desbordan a la racionalidad militar. Todo sucedió en 2009, y la palabra Chacala, para él no es solo un lugar, es una línea en su vida, que cuando la pronuncia, le tiembla la mano. La patrulla llegó a la ranchería al atardecer. La entrada al poblado estaba marcada por un arco de metal oxidado, y por perros que ladraron más por costumbre que por amenaza. Antes de que descendieran del vehículo, el comandante pidió silencio. En pueblos así, el silencio es la manera en que se escucha lo que no se ve. Un viejo ex sacerdote, delgado y con una mirada que parecía contener toda la historia del sitio, se acercó y dijo algo que nadie olvidó. No crean que aquí nos cuidamos solo de hombres. Nadie supo entonces si hablaba de leyendas o de órdenes no escritas, se limitaron a escuchar. En la ranchería había un olor persistente a humo y un calor pegajoso que se pegaba al cuerpo. Les ofrecieron comida, carne que venía de algún lado sin nombre. No preguntaron demasiado, esa es la costumbre cuando uno está de paso y necesita repostar, pero lo que tenía que ver con la cena sería un detalle que nadie en la unidad olvidaría. Las mujeres del lugar, aparentemente simples habitantes encargadas de atender a forasteros, les sirvieron. Eran mujeres de manos firmes, de rostros que parecían esculpidos por la vida en el campo. Comieron, rieron, y por un momento todo fue casi normal. Ese instante, antes de que la noche los llamara al cerro, fue la última calma. La orden fue clara: subir al cerro, localizar y neutralizar lo que consideraban un laboratorio de prácticas extrañas que, según inteligencia local, servía de refugio para actividades que iban más allá de lo habitual. La caminata fue dura, el terreno cortante, lleno de arbustos que olían a tierra mojada. Entraron en la noche con linternas que apenas rasgaban la negrura. Cuando llegaron al cráter, el panorama les pegó una bofetada de incredulidad. Una fogata enorme en el centro, círculos de piedras, cánticos rasos con sonidos que parecían venir de garganta humana, y algo más, una mezcla de lengüetas sonoras que no encajaba con cantos tradicionales. En las sombras, figuras moviéndose al ritmo del fuego. Lo que los dejó sin aliento fue ver entre los danzantes a las mujeres que los habían alimentado en la ranchería. Ahí, en el cráter, las mismas manos que habían servido la cena sostenían recipientes, mezclaban sustancias y entonaban cantos con una calma que resultaba fría. No era una imagen que encajara con la idea que tenían de mujeres de campo. El teniente, nervioso, dio la orden de aproximarse. Las voces del otro lado se extinguieron por un segundo, como si las llamas hubieran tragado la música. La consigna fue simple y directa: alto, manos arriba. La respuesta que recibieron no fue una rendición, sino un silencio que se volvió cuchillo. Entonces, sin previo aviso, el cráter explotó en una escena que nadie podría describir sin que la voz se quiebre. Disparos. No todos eran de la unidad. Ráfagas que no pudieron ser totalmente identificadas. Algunos hablaban de armas, otros de tiros que parecían venir de direcciones imposibles. La primera reacción fue correr hacia la cobertura, pero la cobertura ahí era relativa. El terreno les quitaba pasos, las piedras hacían traición. En el rumor del combate comenzaron a oír risas. No eran risas de miedo ni de triunfo, eran risas que se pegaban en la piel como frío húmedo. Efraín cuenta que lo peor no fue el sonido del metal, sino la sensación de estar rodeado por miradas que no tenían cuerpo. Me daba la impresión de que alguien caminaba a mi lado, pero no había pasos en la tierra, solo un roce en la nuca, como si alguien me recordara que estaba vivo. Corrieron sin ver con claridad, el ritmo cardíaco se convirtió en metrónomo de pánico. Allí ocurrió lo que nadie quiere que pase en una operación. Alguien se separó del grupo. El cabo Camacho dejó de estar junto a ellos. Al principio, todos pensaron que había encontrado cobertura, que se había adelantado para cubrir un flanco. La radio no respondió. El tiempo se estiró. Cuando la luz de las linternas cruzó entre los pinos, encontraron el arma de Camacho clavada en un ciprés, como si alguien la hubiera colgado para burlarse. No había señal de él. No hay cuerpo, no hay rastro claro, solo un chaleco arrancado y trozos de su mochila enganchados en las ramas. Buscaron con perros, con equipo, con la esperanza de una señal humana. Pero lo único que encontraron en el suelo fue un surco de barro que terminaba en silencio. Nadie podría haber dicho, con palabras oficiales, qué pasó, y así se llenó el vacío con suposiciones. Los mandos intentaron cerrar el expediente como deserción. Es más fácil para algunos poner una etiqueta que manejar la verdad incómoda de un hombre desaparecido sin explicación. La familia recibió la versión oficial.
y, por miedo o por vergüenza, muchos en el pueblo guardaron silencio. Efraín no pudo. Cada vez que cerraba los ojos veía la fogata, las manos sucias de las mujeres, las risas que se pegaban al aire. Dejó la unidad. Pidió la baja sin mirar atrás. No era por cobardía, dijo en el tono grave con que uno intenta explicar lo inexplicable. Era por sobrevivir a lo que había visto. En las semanas posteriores la historia circuló, mutó, se llenó de adjetivos que la hacían más comprensibles para los que no estuvieron. Brujas, hechicería, ritual. Algunos lo llaman así sin aclarar la etimología de su miedo. Una mujer del lugar, Pilar, que años después se volvería importante en otro relato, habló de trabajo de la sombra y de gentes que no descansan. Otros, como Mitia en la ranchería, susurraban que había almas perdidas que buscaban compañía. Pero para los soldados que fueron, lo que quedó fue una ausencia concreta, un cabo que no volvió. Para la unidad, la operación quedó marcada en la memoria como la vez que la línea entre lo humano y lo otro se volvió frágil como papel mojado. Efraín relata la huida en detalles que aún retumban. La sensación de caerse y no detenerse, de esconderse bajo un matorral mientras la noche parecía masticar los radios. El olor a carne quemada que subía del cráter. La forma en que, por instinto, algunos empezaron a murmurar oraciones que en un principio arrojaron como colchón, sin creer del todo. Uno de los momentos más crudos fue cuando encontraron el chaleco de Camacho. Lo examinaron con manos que creían sujetar ya no solo pólvora, sino la verdad de la desaparición. Había marcas, desgarrones, pero ninguna pista sólida. Unos juraron haber visto huellas que salían del perímetro y se perdían. Otros no vieron nada fuera de lo común. Lo que sí vieron algunos fue una figura que no correspondía. Una sombra alta que se recortaba contra la fogata, con movimientos lentos como si el calor fuera su ritmo. Con el paso de los días, la versión oficial se fue imponiendo en boletines y reportes. Pero en los poblados, la historia no suele aceptarlo tan fácil. La familia de Camacho esperaba un regreso. La ausencia se convirtió en un rumor, y después en algo que la gente prefería no tocar. En reuniones informales, algunos vecinos contaban que habían oído cánticos extraños noches antes de la operación, que habían visto procesiones de mujeres con vestidos viejos que no se marchaban con la luz del día. Ninguno de esos relatos se convirtió en prueba. Eran, más bien, partículas de miedo que flotaban en el aire. Por su parte, Efraín quiso contar lo que vivió. Hablar fue para él una forma de no dejar que la memoria se convirtiera en ceniza. Dijo, con esa mezcla de dureza y cansancio que tienen los que han visto demasiado: cuando el ejército entra en algo que no entiende, hace lo que sabe, dispara, controla, escribe reportes. Pero hay cosas que no se resuelven con balas. Lo único que queda es recordar y decir, ocurrió así. Y así lo dice, sin pretender demostrar ni negar, porque lo que trae es la experiencia vivida, la noche en que una fogata dijo más de lo que debía. Entre la gente, las palabras que empezaron a usar para el evento no fueron siempre bruja en el sentido de un cliché. Fueron palabras como mujeres del cerro, danzantes de la sombra, personas que cambian. Para algunos eran curanderas que cruzaban líneas, para otros eran algo peor. La ambivalencia cultural juega aquí. Los mismos elementos que en un contexto pueden nombrarse sanadores, en otro contexto se convierten en presencias amenazantes. Ese choque entre respetar la tradición y no subestimar el peligro es parte de lo que hace esta historia tan inquietante. No hay una respuesta única, solo testimonios que empujan de forma insistente la pregunta: ¿qué pasó aquella noche en la Chacala? No puedo dejar de contar también lo que vino después, porque las consecuencias no son solo físicas, son sociales. Los vecinos se polarizaron. Unos defendían la versión de que el ejército había errado, otros sostuvieron que ahí hubo mano humana que trabajó en lo oscuro. La familia de Camacho vivió siendo objeto de miradas. La vida para ellos se convirtió en una espera que no se cerraba. Efraín, por su parte, no quiso volver a vestir uniforme. La baja fue su forma de preservar una cordura que él mismo sentía frágil.
A veces, la única guerra que puedo soportar es la que no me implica disparar a la oscuridad sin saber qué responde, dijo en voz baja. Con esto no busco convencer a nadie de que haya habido brujas con poderes sobrenaturales. Lo que traigo aquí es la voz de alguien que estuvo en el borde de una experiencia que no encuentra un cauce seguro en la lengua oficial. Y esa voz, por sí sola, es suficiente para darnos la imagen. Una fogata que ilumina manos que conocías, risas que no encajan en la razón, y la idea dolorosa de una ausencia que nos explica. Desde la Chacala, cruzamos ahora hacia los Andes, a una historia que viene de fuera de las montañas de la costa, el relato del abuelo Pacífico. Esta historia llegó a mí con fotografías y el testimonio de David, uno de sus nietos. Pacífico no es solo un nombre, es la calma hecha hombre, según cuentan, un hombre de manos robustas, que manejaba los animales y que siempre tenía un consejo en la manga. Un día cualquiera, en un camino rural, que conocen bien quienes viven de la carretera, un accidente cambió la rutina familiar. Fue una caída que a primera vista pudo ser solo eso, la torpeza de un cuerpo viejo en un paso resbaloso. Pero cuando lo encontraron, su mirada estaba fija en un lugar que nadie allí reconocía. Los ojos del abuelo miraban hacia la nada con una claridad que parecía remover algo viejo en la gente que la veía. La presencia del accidente fue una puerta. A partir de ahí, la familia sintió que algo había quedado abierto. Llamaron a Pilar, la curandera reconocida en varios pueblos por sus remedios y por saber tocar aquello que no se arregla con vendajes. Pilar no era una figura a la que la gente aterrorizada acudiera, era una mujer práctica, de manos rápidas y palabras firmes. La describen como alguien que mezclaba lo sagrado con lo cotidiano, un rezo por aquí, una palabra por allá y una mezcla de hierbas que nadie entiende del todo, pero que para ellos funcionan como catalizadores. Cuando Pilar llegó y vio el estado del abuelo, su rostro se ensombreció. «No es solo la carne», dijo, sin explicar más. Luego preparó lo que la familia llamaba un jubeo, una ceremonia que, en su versión local, busca reconciliar al alma con el camino. No entraré en detalles de la práctica, lo que importa es el efecto que tuvo. Esa noche el viento no era viento. Caminaban por la carretera cuando un grupo de siluetas negras apareció en la distancia. No eran figuras altas ni definidas, eran manchas que flotaban a ras del suelo, avanzando en fila como si la carretera fuera su territorio. Los que las vieron juraron que no hacían ruido, pero que la sensación era de cercanía insoportable, como si cada sombra midiera el pecho de las personas. La familia sintió el pánico en la piel. David recuerda que su hermano Juan quería correr, pero las piernas de Juan eran de gel. Rosa y Katy, primas que acompañaban, se abrazaron porque la costumbre es aferrarse a lo vivo cuando la noche se llena de incertidumbre. La gente del lugar, cuando les conté la historia, susurró la palabra condenados. Mitia, una mujer mayor que cree en las narrativas antiguas, explicó que hay almas que no descansan y que se acercan a los vivos buscando compañía, más aún si el vivo está frágil o recién herido. Esa interpretación no es universal. Hay quienes lo leen como visiones de estrés o manifestaciones del miedo colectivo después de un accidente. Pero la familia prefería la versión que les daba consuelo, que la presencia no era para hacer daño necesariamente, sino para buscar aquello que les había sido arrebatado. La intervención de Pilar fue decisiva en el relato de la familia, no por milagro proclamado, sino porque hizo que la dinámica en la noche cambiara, de pánico a circunstancia contenida. Ella puso palabras, oraciones y pequeñas acciones que, según David, fueron suficientes para que la mirada del abuelo volviera a anclarse en la realidad. No se trató de una curación instantánea y espectacular. El abuelo siguió con dolores y con temblores en las manos, pero recuperó la capacidad de mirar a su nieto y de nombrar cosas cotidianas. La sanación fue lenta, comunitaria, tejida por gestos sencillos y por la intervención de alguien que la familia respetaba. Pero hay algo en el relato que queda flotando. Las siluetas negras no se desvanecieron como por arte de magia, fueron vistas por otros viajeros en la carretera días después. Algunas personas las describieron como figuras que se acercaban a carretas, a coches detenidos, como si buscaran algo que no tenían. La explicación que dio Mitia, la de las condenadas, no era la única, pero sí la que quedó pegada a la memoria del pueblo. «No te digo que sea verdad para todos», me dijo David cuando nos sentamos a hablar, «pero para nosotros,
Ver esas sombras fue como presenciar algo antiguo, algo que la modernidad no explica y que solo las noches saben nombrar. Cierro estas 3 historias con una reflexión que no quiere sentenciar, sino generar empatía. En todos los relatos palpita la misma tensión. Lo cotidiano y lo extraordinario se tocan en el umbral de la noche. La familia que ve visitas en su propia casa, la unidad que se enfrenta a un cráter donde las reglas cambian, la carretera andina donde el accidente deja una puerta abierta. En cada uno algo habitual se quiebra y nos obliga a mirar. No he venido a decirles si había brujas, demonios o almas. He venido a traer voces. Iliana, que escuchó a su hermana hablar con la oscuridad. Efraín, que vio las manos que antes les habían servido la cena danzar en la fogata. David, que vivió la noche donde las sombras se aproximaron, como si esperaran algo. Son relatos que, por su misma naturaleza, se resisten a la categoría de verdad cerrada. Son experiencias que exigen respeto. Lo que me interesa es cómo la gente lidia con lo inexplicable. Unos cierran la puerta con llave, otros rezan, otros cuentan la historia para que no quede en la soledad del miedo. Las prácticas de curandería, por ejemplo, no tienen la intención de ser espectáculo. Son herramientas culturales con las que las comunidades intentan recomponer lo que se ha perdido. Y aunque algunos no crean en ellas, su función social es real. Contienen, nombran, otorgan sentido. En contextos rurales, donde la línea entre la vida y la muerte, entre el trabajo y el rito, es estrecha, esas narrativas funcionan como un tejido que no siempre podemos entender desde la ciudad. Antes de despedirnos, quiero agradecer a todas las personas que enviaron sus relatos, a las familias que abrieron la puerta de su memoria para que los demás podamos escuchar. Si tienes una historia parecida o conoces a alguien que la tenga, envíala, aquí las cuidamos. Comparte este episodio con alguien que creas que necesita escuchar estas voces. Y ahora, finalizo preguntándote, ¿cuál de estas historias crees que es la más difícil de creer? Déjalo abajo en los comentarios. Cuéntanos si alguna te tocó por lo personal. Y si tienes un relato para publicar, mándalo. Síguenos en nuestras redes para no perderte próximos episodios. Si te interesa profundizar, en la descripción encontrarás enlaces y recursos recomendados. Nos despedimos con respeto por aquellos que viven con la herida de una ausencia y con la sensación de que, en muchos lugares, la noche todavía tiene la última palabra. Gracias por ser parte de la comunidad y por escuchar con cuidado. Hasta la próxima, y cuida de las puertas. Algunas veces lo que llama con la voz de un conocido no viene a pedir permiso.